Revolución Mexicana. Damos inicio a la exposición de este tema en colaboración con el compañero Guillermo Enrique Huesca Reyes y el compañero Ulises Huerta Tapia. Diversos caudillos, entre ellos Francisco y Madero, sensibles, altruistas y angustiados por la situación tan extrema y miserable que su país presentaba bajo la paz porfiriana, iniciaron el movimiento que terminaría por derrocar al dictador, extendiendo en todos los campos la revolución. La postulación de Madero. Francisco I. Madero realizó una campaña electoral con pequeñísimos grupos de personas, despertó simpatías y poco a poco el número de sus seguidores fue aumentando, al grado de que Madero llegó a postularse a la presidencia de la República. Sin embargo, el gobierno lo acusó de agitador y lo encarceló en San Luis Potosí. Paralelamente se realizaron las elecciones. Porfirio Díaz realizó un fraude electoral, publicó que había ganado nuevamente, cuando en realidad el ganador había sido Francisco I. Madero. No se sabe con certeza si Madero consiguió fugarse de la prisión o si lo dejaron en libertad bajo fianza, pero atravesó la frontera y en territorio americano promulgó el Plan de San Luis, el cual dio a conocer el 25 de octubre. En este declaraba nulas las elecciones presidenciales de la República, se nombraba titular del Poder Ejecutivo e invitaba al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno de Díaz. El lema y síntesis del manifiesto fue: sufragio electivo, no reelección. Contestando al llamado de Madero, la lucha comenzó a desarrollarse en algunos estados de la República. Se inició la batalla entre los rebeldes y federales. Sin embargo, fue en Chihuahua donde los acontecimientos militares hicieron crisis, bajo las órdenes de Abraham González y Pascual Orozco, José de la Luz Soto, pero sobre todo Francisco Villa. Los revolucionarios atacaron Chihuahua y tomaron Fresno, Santa Isabel y San Andrés. Pedernales fue sitiada por Epifano Cos y por Pascual Orozco, hijo de Madero. Regresaba a territorio mexicano, se reúne con Abraham González y juntos inician la marcha hacia la hacienda de San Agustín, tomando Tijanas, Charco de Grado y Villa Ahumada, pero son derrotados en Casas Grandes. Madero fue reforzando sus tropas con las fuerzas de Pascual Orozco y obligaban a los federales a concentrarse en Casas Grandes y Chihuahua. El 29 de marzo se les une Francisco Villa. Por su parte, Porfirio Díaz envió a Óscar Brafín y a Toribio Esquivel a hablar con Madero para negociar la paz, pero no lograron nada. Poco después se logró un armisticio con el cual no se logró encontrar una solución al conflicto y la guerra inició nuevamente. Madero empezó a dudar, al pensar en las repercusiones internacionales que podría tener al adueñarse de Ciudad Juárez, pero sus generales estaban decididos y tomaron la disputa plaza el día 10 de mayo. Se declaró entonces a Ciudad Juárez como capital provisional de la República, nombrando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Carvajal, fue enviado a conceder la paz con Madero. Fue recibido por José María Pino Suárez y Francisco Vázquez Gómez, quienes tenían la orden de ofrecer al cese las hostilidades siempre y cuando Díaz y Corral estuvieran dispuestos a renunciar al poder. Se convocó entonces a una conferencia entre revolucionarios y representantes del gobierno, en la cual estos ofrecían la renuncia del presidente y el vicepresidente. Porfirio Díaz renunció a su cargo el 25 de mayo de 1911 y se embarcó en el puerto de Veracruz, partiendo rumbo a Europa, donde pasaría el resto de su vida. Francisco León de la Barra asumió la presidencia. Desacuerdos entre caudillos. A partir de marzo de 1911, el estado de Morelos había secundado el Plan de San Luis, encabezado por Emiliano Zapata. Desde el principio de la contienda, el caudillo del sur había comenzado a repartir la tierra entre los campesinos, afectando así los intereses de los hacendados. Defensor como era de la legalidad, Madero reprochó a Zapata los repartos agrarios, por considerarlos ilegítimos. Esto provocó un distanciamiento entre ambos jefes. La renuncia de Díaz no puso fin a la lucha armada. En Veracruz hubo sublevaciones por el nombramiento de Emilio Laizegui como gobernador. Las fuerzas revolucionarias se enfrentaron en Puebla contra Blanquet y Valle, quienes habían tratado de asesinar a Madero. Comienzan a surgir diferencias entre los mismos revolucionarios. Se forman dos nuevos partidos políticos: el Partido Católico Nacional,
presidido por el Gabriel Fernández Somellera, y el Partido Popular Evolucionista, bajo las órdenes de Jorge Vera Estañol, que apoyaba a De la Barra. Después de destituir a los seguidores de Vázquez Gómez, Madero disuelve el Partido Nacional Antirreeleccionista y forma el Partido Constitucional Progresista. Este nuevo partido elige a Pino Suárez como candidato a la vicepresidencia y desde luego a Madero para el cargo máximo. El 1 de octubre se lleva a cabo las elecciones y la fórmula del Constitucional Progresista triunfa por amplio margen. El gabinete del nuevo presidente estuvo formado tanto por revolucionarios como por neutrales y porfiristas. Zapata creyó en Madero y seguro de que con él se terminaría el problema agrario, ordenó detener las hostilidades. Sin embargo, Madero contestó con un ataque armado al mando de general Caso López. El 28 de noviembre Zapata dio a conocer el plan de Ayala. Con él se refería el adueñamiento de las tierras de los campesinos y demandaba la expropiación de los latifundios para formar ejidos. Zapata había fijado su atención en Pascual Orozco, hijo, para que se desempeñara como jefe de la revolución agraria. Al mismo tiempo, el movimiento obrero comenzó a desarrollarse. Se fundó la Confederación Nacional de Obreros de Artes Gráficas y el comité organizador de la Confederación Nacional de Trabajadores, la Casa del Obrero Mundial. Madero creyó entonces el Departamento del Trabajo, con una liga obrera anexa al mismo. En el lado opuesto, la acometida reaccionaria no tenía límites. Madero los trataba con mano suave. Para suprimir la lucha campesina, decretó la suspensión de garantías individuales en los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y México. Esto provocó que se multiplicaran las sublevaciones. Emilio Vázquez Gómez se postuló para presidente provisional, pero Pascual Orozco lo aprendió. Se levantó en armas Bernardo Reyes y a los pocos días de que Madero tomó el poder, concedió a Pascual Orozco el nombramiento de general en jefe del ejército a sus órdenes. Posteriormente, Orozco se subleva, teniendo estos graves implicaciones para el gobierno. Acusa a Madero de haber violado el plan de San Luis. Victoriano Huerta se erige entonces como defensor de la legalidad. El frente del ejército maderista derrota a Pascual Orozco en Rellano, Bachimba, Ciudad Juárez. Félix Díaz se levanta en armas en Veracruz proclamando un nuevo plan que prometía la paz sin comprometerse socialmente. Sin embargo, no pudo resistir el embate de las tropas federales y fue vencido por Joaquín Beltrán. La decena trágica. A pesar de estas victorias, el gobierno estaba cada vez más débil. Siguieron estallando sublevaciones y en febrero de 1913 un grupo de revolucionarios, en una maniobra preparada desde La Habana, comandada por Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz y Cecilio Ocón, al frente de 2,000 hombres, libraron a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Estos pretendieron tomar el Palacio Nacional. Sin embargo, los sublevados perdieron a Bernardo Reyes, su mejor hombre. Huerta tomó el lugar de Villar y al mando de las tropas hizo atacar la ciudad, en donde los sublevados se habían fortificado durante 10 días, conocidos como la decena trágica. Victoriano Huerta acosó a las tropas federales, causando numerosas bajas. Paralelamente, Huerta planeaba ya el golpe de Estado. La imagen pública del presidente, a consecuencia de la mortandad y la tensión que imperaba, se fue debilitando. Fue entonces cuando, a instancia del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, Huerta se entrevistó con Félix Díaz. La reunión se verificó en la misma embajada, concluyendo en que Huerta se comprometía a derrocar a Madero y asumir él mismo la presidencia en lapso no mayor de 72 horas. Al día siguiente, las tropas comandadas por Jiménez Riverol atacaron el Palacio Nacional. El presidente trató de escapar, pero fue prendido por el general Blanquet. Al mismo tiempo, las tropas huertistas lincharon en la ciudad a Gustavo Madero y a Basso. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez entregaron sus renuncias a Pedro Lascarán Paredes, después de que Huerta se comprometió a proteger sus vidas. El Congreso aprobó las renuncias y se renombró presidente interno al mismo Lascurain, quien a su vez nombró a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Lascurain
renunció a su cargo 45 minutos después de haberlo asumido, quedando Huerta de inmediato en el poder conforme la Constitución. El 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron asesinados atrás de la penitenciaria a donde eran conducidos desde Palacio Nacional. El diputado Luis Manuel Rojas responsabilizó de los hechos al embajador Henry Lane Wilson. Una vez que Huerta había aprendido a los gobernantes del país, Zapata atacó Tlalpan. Condenado el gobierno huertista, en el mes de mayo se reforma el Plan de Ayala, desconociendo a Pascual Orozco como jefe revolucionario, puesto que este había reconocido al gobierno de Victoriano Huerta. El nuevo presidente se ganó rápidamente la enemistad de las cámaras al oír nombrado en distintos estados gobiernos militares. Jesús Ureta y Serapio Rendón, encabezando el movimiento obrero, realizaron manifestaciones de gran importancia y mítines en contra del gobierno. Un año más tarde, la Casa del Obrero Mundial fue clausurada. El 17 de agosto, simulando la ley fuga, fueron asesinados los diputados Adolfo el Ciudadano Gurrión, Serapio Rendón. El senador Belisario Domínguez corrió la misma suerte por haber hecho circular dos discursos impresos en contra de Huerta. Las cámaras decidieron suspender todas las actividades hasta que se retomara la paz al país. Huerta convocó a nuevas elecciones de senadores y diputados. El constitucionalismo. Por otro lado, Venustiano Carranza desconoció en Coahuila al gobierno de Victoriano Huerta y se concedió a sí mismo facultades para suprimir lo que creyera conveniente. Al llamado de Carranza, Aniceto Campos desarmó a la guarnición federal de fronteras de Sonora. En Cananea se rebeló Manuel M. Diéguez y en Agua Prieta Plutarco Elías Calles. Pedro Bracamontes se posicionó de Nacosari, el gobernador de Sonora. Maytorena renunció a su cargo y fue sustituido por Ignacio I. Pesqueira, quien desconoció el gobierno de Huerta. Plan de Guadalupe. Carranza decidió entonces abandonar Saltillo y promulgó en las tiendas de Guadalupe el plan, que sería la base de la nueva revuelta. En él desconocía a Huerta, se promulgaba el mismo como primer jefe del ejército constitucionalista y se encargaba nominalmente del poder ejecutivo de la nación. Lo secundaron los estados de Sonora, Coahuila y Chihuahua, y además Francisco Villa se sometió a sus órdenes. Carranza fijó las normas para el reconocimiento de rasgos militares. Desconoció todos los actos que emanaran de los tres poderes. Decretó la creación de una deuda interior de 5 millones de pesos para sostener la revolución. Reconoció el derecho de nacionales y extranjeros a exigir pago por daños. Desde el 20 de noviembre de 1910 decretó la organización del ejército constitucionalista en 7 pueblos. Y el 7 de agosto convocó al Congreso de la Unión. Carranza salió de Saltillo rumbo a Ramón Arizpe el 23 de febrero. Destruyó los puentes de las vías de Torreón a Saltillo y Monterrey. Estableció su cuartel en Piedras Negras. El 24 de septiembre trasladó a Sonora, donde estableció su gobierno y nombró su gabinete. Álvaro Obregón fue designado jefe del ejército de Noroeste, lo cual provocó en Villa cierto resentimiento. Ahí mismo se restableció la ley del 25 de enero de 1862 que promulgará Juárez para reprimir y castigar las actividades de los traidores durante la intervención francesa. Obregón inició la lucha y tomó Nogales y Cananea en marzo, Santa Rosa en mayo y Ortiz y Santa María en junio, y con Ramón Iturbide, quien había tomado Topolambo, derrotó a Benjamín Gil en los Mochis. Tomó Culiacán. Luisio Blanco tomó Matamoros. Los villistas, por su parte, se posesionaron de Zacatecas y Durango, pero la primera fue recuperación por el delegado el mismo mes. Más derrotó a los constitucionalistas en Monclova. Ciudad Victoria fue reducida por Luis Caballero.
Villa realizó la espectacular toma de Torreón pocos días antes de que Huerta disolviera el Congreso. Posteriormente, el mismo Villa tomó Ciudad Juárez y derrotó a los federales en Tierra Blanca. A fines de 1913, Blasco logró recuperar Torreón. Por su parte, Emiliano Zapata controlaba todo el estado de Morelos, parte de Guerrero, Puebla y Distrito Federal, amenazando la capital del país. A principios de 1914, los revolucionarios estaban en el camino de la victoria. Villa tomó Chihuahua y Ojinaga, Gómez Palacio y Torreón por segunda vez. Ante tal panorama, Huerta ordenó que los efectivos del ejército aumentaran a 200,000 hombres. Monterrey y Saltillo eran controlados por Pablo González, Guaymas había sido tomada por Álvaro y Mazatlán estaba ocupada por Iturbide. El ejército huertista se preparó para la batalla decisiva. Villa, haciendo gala de sus dotes de estratega, derrotó a los huertistas en Paredón, tomó Saltillo y acabó con el ejército federal al tomar Zacatecas. Se rebeló abiertamente a las órdenes de Carranza. Obregón, por su parte, conquistó Guadalajara. Por otro lado, un incidente surgió entre Woodrow Wilson y Huerta. Fue el pretexto para que las tropas americanistas invadieran territorio nacional por el puerto de Veracruz. Villa y Carranza tenían dificultades de que el primero había tomado Zacatecas, pero al celebrarse las conferencias de Torreón, ambas divisiones se comprometieron a derrocar al gobierno de Huerta y a procurar el bienestar entre los obreros y campesinos. El gobierno de Huerta ya estaba derrocado con el avance del general Jesús Carranza de San Luis Potosí, Pablo González en Querétaro y Obregón en Irapuato. Huerta decidió abandonar el país, dejando la presidencia de la República a manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Carvajal. Obregón siguió avanzando hasta San Juan del Río, mientras que Lauro Villar negociaba en Saltillo la paz con Carranza. En este sitio se firmaron los tratados de Teoloyucan. Las fuerzas constitucionales entran el 15 de agosto a la Ciudad de México. El gobierno de Carranza. Una vez ocupada la capital de la República, Carranza quiso entrar en tratos con Zapata, pero este condicionó cualquier trato a que las fuerzas constitucionalistas aceptaran subordinarse al plan de Ayala. Mientras tanto, Mayotera regresó a Sonora, rompió con Plutarco Elías Calles, jefe militar de Hermosillo, y se declaró partidario de Francisco Villa. La tensión entre este y Carranza aumentó. Obregón quiso actuar como mediador, pero aún así el rompimiento se produjo siendo materializado con un telegrama que envió a Villa, en el cual desconocía a Carranza como primer jefe. En ese ambiente de discordia se inauguró en la capital la Convención Revolucionaria, que se estableció 4 días más tarde en Aguascalientes, donde continuaron las sesiones. En un principio el organismo fue dominado por la mayoría carrancista, pero la irrupción de los delegados zapatistas y la presión de General Villa iniciaron la balanza hacia el otro lado. La convención terminó construyendo a Carranza como el primer jefe y a Villa como jefe de la División Norte. Se encargó provisionalmente del Ejecutivo el general Eulalio Gutiérrez. Venustiano Carranza abandonó entonces la capital y se dirigió a Puebla, donde desconoció al gobierno emanado de la convención. A instancia de Carranza, el poder se instala en Veracruz. Ahí organizó sus fuerzas y su gobierno. Por otra parte, Eulalio Gutiérrez asumía la presidencia y nombraba a Villa jefe de las tropas de la convención para justificar su lucha. Carranza promulgó otro decreto, en el que reformaba el Plan de Guadalupe. En este reclamaba en cada uno de sus puntos los cargos que tenía contra Villa. Para poder luchar contra Zapata, promulgó otro decreto que sirvió de base a la reforma agraria de la Revolución, en el que se hablaba de la restitución de tierras, aguas y montes a sus verdaderos dueños, y la expropiación de la tierra. Villa terminó separándose del gobierno de Eulalio Gutiérrez y dio a la publicidad una ley en la cual subrayaba la desigual distribución de la tierra y decretaba el fraccionamiento de la misma. Zapata, desde Cuernavaca, publicó un proyecto de ley federal del trabajo, proponiendo entre otras cosas la socialización de algunas industrias.
Después del rompimiento entre Gutiérrez y Villa, el gobierno constitucionalista abandonó la Ciudad de México, nombrándose ese mismo día a Roque González Garza como sustituto del presidente. Más tarde, este fue sustituido por Francisco Lagos Cházaro. Mientras tanto, los abandonos enemigos de Villa y Obregón se preparaban para el enfrentamiento armado. Obregón tomó Puebla, avanzando desde Veracruz, y llegó a ocupar la Ciudad de México, pero la abandonó después. Las batallas decisivas tuvieron lugar en Celaya y León. Las fuerzas villistas, aunque numéricamente superiores, fueron derrotadas en ambas ocasiones. Obregón, quien perdió un brazo en Trinidad, persiguió el resto del ejército villista hasta Aguascalientes. Mientras tanto, Pablo González pudo ocupar la Ciudad de México. La paz social, sin embargo, no estaba lograda. Los villistas volvieron a presentar batalla en Nicamole y Agua Prieta, pero fueron derrotados por los generales Treviño y Calles. Hermosillo fue recuperado por Diegues y, en los 2 meses siguientes, numerosos jefes villistas se rindieron a Obregón. Al mismo tiempo, Ciudad Juárez caía en manos de los constitucionalistas. El gobierno de los Estados Unidos había reconocido a Carranza. Este dictó un decreto que declaraba a Villa fuera de la ley y autorizaba a cualquier ciudadano a detenerlo y fusilarlo sin conformación de causa. En respuesta, Villa asaltó la población norteamericana de Columbus. A pesar de las protestas de Carranza, el secretario de Estado Lansing envió una expedición punitiva al mando del general John Pershing con el objetivo de capturar a Villa, que se internó al país cruzando el río Bravo. Las tropas de Pershing, compuestas por unos 10,000 soldados, permanecieron 11 meses en territorio nacional sin lograr su captura. Lo que sí lograron fue ser una fuente de constantes fricciones entre ambos gobiernos. Durante los años de la lucha armada, Carranza dictó desde Veracruz y después desde Querétaro y México, leyes que reformaron las bases económicas y sociales del país. Suprimió la Lotería Nacional, nacionalizó las obras de zonas federales, estableció el divorcio prohibido, eximir de impuestos a los capitales de concesionarios, suprimió el carácter del presidio de Castillo de San Juan de Ulúa, dejó de aptitud de contraer matrimonio nuevamente a los divorciados y suprimió las corridas de toros. Constitución de 1917. Sorpresivamente, el primer jefe convocó a un Congreso Constituyente con el fin de retomar la Constitución del 57. Dicho Congreso se instaló en Querétaro. Una semana después se realizó elecciones de diputados. La mayoría de los concurrentes resultaron ser hombres progresistas que imprimieron a la carta un claro sentido social. Muchos postulados de manifiestos revolucionarios, en especial el Plan de Ayala y el del Partido Liberal de Flores Magón, fueron introducidos en los debates de este Congreso. Nació la Constitución que nos rige hasta la fecha. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. El documento introdujo reformas sustanciales con respecto a la Carta que antecedía, siendo las más importantes del artículo 30. El artículo 27, que confería el Estado en principio la propiedad de tierras y en aguas nacionales, y especialmente el artículo 123, en el que trataba el aspecto laboral. En dicho precepto se fijaba la jornada máxima de trabajo de 8 horas, eximiendo de labores insolubles a peligrosas a las mujeres y a los niños menores de 16 años, y prohibía a ambos un trabajo nocturno industrial. Establecía la obligación de fijar el salario mínimo y consideraba también la participación de utilidades, la igualdad de salario por igual trabajo sin distinción de sexo o nacionalidad, la prohibición de efectuar el pago de salario en especie, el derecho de la huelga de los obreros y la responsabilidad de los empresarios en caso de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales de los trabajos, entre otras cosas. El artículo 130 fijaba de modo absoluto los derechos de la Iglesia, confirmando así la conquista de la Reforma, impedida el clero hacer críticas a las leyes fundamentales del país.
El plan de Agua Prieta. Durante los últimos meses de gobierno de Venustiano Carranza, surgieron numerosos enfrentamientos con los grupos obreros. Estallaron muchas huelgas en el país, las cuales llegaron incluso a ser apoyadas por Plutarco Elías Calles, en ese entonces secretario de la Industria, Comercio y Trabajo del gobierno. Sobre todo cuando los obreros luchaban en contra del contrato individual. El 10 de abril de 1919, Zapata fue asesinado por las fuerzas de General Guardado. Ya para finalizar su periodo presidencial, Carranza se vio enfrentado a Obregón al surgir la candidatura de este último. Para ocupar la presidencia de la República, se acusó a Obregón de participar en acciones subversivas en contra del gobierno, por lo que Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, proclamó el plan de Agua Prieta, en el que desconocía el gobierno de Venustiano Carranza. El presidente salió de la capital y se dirigió a Veracruz, pero tuvo que ir internándose en la Sierra de Puebla, donde fue traicionado por Rodolfo Guerrero, que lo atacó y le dio muerte a Tlaxcaltongo. Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente provisional para sustituir a Carranza. Es con este presidente con quien se inicia el periodo denominado post-revolucionario. Época postrevolucionaria. Tras elecciones, Obregón tomó posesión de la presidencia de la República. La situación política del país, como consecuencia de las constantes luchas armadas, se reflejaban en el deterioro de las relaciones con el exterior, especialmente con Estados Unidos, en el endeudamiento del erario, en la suspensión de los créditos bancarios, en la violencia política y en las demandas de campesinos y obreros. Salvo los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica y Cuba, los demás países reconocieron al gobierno mexicano antes de 1923. Desde 1900, Estados Unidos había condicionado el reconocimiento a las garantías de unidad de los intereses norteamericanos y a la firma de un tratado de amistad y comercio. El secretario de Hacienda de la Huerta suscribió el Comité Internacional de Banqueros, estableciendo en Nueva York el Tratado de la Huerta-Lomont, que redujo las responsabilidades financieras contraídas por los gobiernos anteriores, pero no fue sino hasta la firma de los tratados de Bucareli, en los que se examina a los ciudadanos norteamericanos el cumplimiento de algunos artículos constitucionales. Cuando los Estados Unidos reconocieron el gobierno de Obregón, durante la presidencia de este se repararon las líneas férreas y telegráficas, se expidieron las leyes orgánicas del cuerpo diplomático y de servicio consular, se creó el Departamento de Petróleo dentro de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Se formó también la Secretaría de Educación Pública. Se explicó la ley y de ejidos que quitó a los jefes militares la facultad de distribuir tierras y se dio a conocer el reglamento agrario para dotación y restitución de ejidos. Se impulsó la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y se fundó la Confederación Nacional de Trabajadores. Gran número de caudillos revolucionarios fueron asesinados durante el régimen de Álvaro Obregón. En Laredo mataron a Luisio Blanco. Días más tarde fue fusilado Francisco Murguía. Al año siguiente, Francisco Villa fue acorralado y asesinado. Lo mismo los generales Manuel Diegues, Salvador Álvaro y Manuel Chao. El 24 de septiembre de 1923, Adolfo de la Huerta renunció a la Secretaría de Hacienda, aceptando su candidatura a la presidencia del país. Poco después se levantó en armas en Veracruz. Se formaron 6 frentes de batalla, uno en Puebla, otro en el Bajío, otro más en el sur y el cuarto en el Istmo, el quinto en Nayarit y el último en Mixteca. El mismo Obregón tomó el mando en los frentes este y oeste a mediados de mayo de 1924. El país había vuelto a la normalidad. Una vez que entregó la presidencia de la República, Obregón se retiró a Sonora. Plutarco Elías Calles tomó posesión de la presidencia el 10 de diciembre de 1924. Durante su administración se planteó un sistema financiero capaz de estimular las actividades económicas. Se instituyó la Comisión Nacional Bancaria, se expidió la Ley General de Instituciones de Crédito, se crearon el Banco de México y bancos agrícolas y ejidal. Calles exhortó a los trabajadores a que usaran su propio crédito en favor de los campesinos. Promulgó la ley
orgánica del artículo 40 constitucional, en lo que relativo a la libertad del trabajo, y a la ley reglamentaria del artículo 123, declarando obligatoria la contratación colectiva. El 6 de abril de 1925 se creó la Comisión Nacional de Caminos, que inició en el país vasto panorama de construcciones de vías terrestres, y se expedió la ley Caminos y Puentes. El movimiento cristero, un movimiento de rechazo a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución que iniciaría el clero desde 1917. Volvió a cobrar actualidad en el régimen de Calles cuando se publicó que la Iglesia combatiría las leyes injustas y contrarias al derecho natural. Calles ordenó clausurar los conventos y las escuelas confesionales, determinó un número máximo de ministros de los cultos y vigiló que estos fueran mexicanos por nacimiento. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana, de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y los Caballeros de Colón, entre otros, se unieron a la Iglesia, pidieron la suspensión inmediata de la aplicación de las leyes restrictivas de la libertad eclesiástica, organizando sublevaciones en diversas partes de la República. Mientras tanto, se expulsó del país a clérigos extranjeros, se clausuraron centros de difusión religiosa, conventos, colegios y asilos. La rebeldía del clero iba en ascenso, entonces se procedió a formar una ley que reformaba el Código Penal del Distrito y Territorios Federales, obligando así a los sacerdotes a dar aviso a las autoridades municipales sobre los responsables de cada templo, con el fin de llevar libros oficiales de registro con la autorización del Papa. Se ordenó que fuera suspendido todo culto religioso. Se detuvo a varios dirigentes de la Liga, entre ellos a René Capistrán Garza y Luis G. Bustos. En Valparaíso, Zacatecas, se inició entonces la Guerra Civil. Esta se generalizó en el occidente de la República y terminó en julio de 1929, cuando Calles había entregado el poder. Fin del posrevolucionismo. Ante la presión de los militares y el Partido Agrarista, Calles aceptó que se retomara la Constitución, permitió una sola elección de presidente de la República, cambio legal que favorecería las aspiraciones del general Obregón. Para combatir la tendencia relacionista, aparecieron las candidaturas de Arnulfo Gómez y Francisco Serrano, dos antiguos subordinados de Calles y Obregón. Serrano fue aprehendido en Cuernavaca y asesinado en Huitzilac, y Gómez fusilado por las fuerzas del general Escobar. En Coatepec, Veracruz, Álvaro Obregón fue electo nuevamente presidente de la República, pero no pudo tomar posesión del cargo, ya que fue asesinado por José de León Toral el 17 de julio de 1927. El 10 de diciembre, Calles entregó el poder al licenciado Emilio Portes Gil, mandatario provisional. En el mismo mes se formó, bajo la dirección de Calles, el comité organizador del PNR, el cual quedó constitucionado al año siguiente. Mientras se celebraba la convención del PNR, se sublevaron los generales Jesús Aguirre en Veracruz, Francisco Manso en Sonora y José Gonzalo Escobar en La Laguna. En Sonora, Coahuila y Durango se sublevaron los gobernadores Fausto Topete, Marcelo Caraneo y Juan Gualberto Anaya, quienes, basados en el plan de Hermosillo, pretendían la constitución de un directorio militar para gobernar la nación. La rebelión reconocía como jefe del movimiento al general José Gonzalo Escobar y permitía la libertad de los cultos, de conciencia y de enseñanza. Pese a contar una gran parte del ejército del país, estos últimos brotes de revolución terminarían en el fracaso. El 5 de febrero de 1930, Emilio Portes Gil entregó la presidencia de la República a Pascual Ortiz Rubio. Y es así como concluye el tema de la Revolución Mexicana. Gracias.